¿Esto que me llega es cierto o es falso? ¿Esto que estoy viendo es cierto o es falso? ¿Esto que dijo el presidente es cierto o es falso? Pues los medios tienen su lado bonito, ¿cierto? Que es cuando ya se publica, pero todo lo que pasa detrás es muy tremendo. Fue un antes y un después, sin duda. Yo digo que la pandemia fue lo mejor y lo peor que me pasó. Tuvimos la primicia del primer caso de COVID en Colombia, el 6 de marzo de 2020. Tuvimos la primicia del cierre total de la cuarentena total, que fue 2 semanas después. Por ir rápidos en compitiendo, como decía un amigo el otro día, compitiendo con esto, ¿no? Para ver dónde para. Eso sin duda está matando un poco los medios tradicionales o la forma del periodismo clásico. Los periodistas son todos malintencionados y buscan ese amarillismo, sí, y el titular. ¿Cómo ves esa opinión? Que el buen periodista no es aquel que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Consumimos información que a mí me gusta porque me dicen lo que yo quiero oír. Y eso al final es básicamente sesgo de confirmación. La opinión no ha tenido un papel primordial dentro de lo que yo publico en mis redes sociales. El exceso de opinión nos ha hecho mucho daño en este país. Y ese es el reto que tienen hoy todo el mundo, las compañías, las personas. ¿Cómo hago para que mi mensaje le llegue a la audiencia que quiero que le llegue? El primer paso es uno entender que necesita ayuda y segundo, buscar la ayuda. Esos son dos momentos muy difíciles de hacer para muchas personas. La irritabilidad, se me dormían las manos, no podía dormir bien, en fin, un montón de manifestaciones físicas que el cuerpo expresándose, ¿no? Decir como, oiga, si ya fui capaz de renunciar a el trabajo de mis sueños por priorizarme, pues puedo volver a hacerlo. Estamos en el peor momento que se conozca del sistema de salud actual, ¿sí? Que tiene 30 y pico de años. Pero dicen por ahí que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Y seguramente salud es la cosa más importante de las más importantes. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por 2 puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. 2 puntos, historias que merecen ser contadas. Hola, bienvenidos a otro episodio de 2 puntos, las historias que merecen ser contadas. Hoy nos acompaña Ronnie Suárez. Muchos de ustedes lo conocen, muy famoso en el sector de salud, periodista, experto en comunicaciones, estudió comunicación estratégica, entonces compartimos pasiones. Pero antes no olviden, por favor, suscribirse a los links que están en nuestras publicaciones, seguirnos en YouTube, Spotify, también lo pueden hacer en TikTok e Instagram. Estamos en todas las redes, cada semana martes un capítulo nuevo. Y bueno, Ronnie, bienvenido a 2 puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Alfonso, muchas gracias. Te decía antes de empezar que se siente raro estar aquí en el otro lado, ¿no? De entrevistado, porque normalmente los periodistas estamos en el otro rol, pero qué chévere que tengan este espacio. No, buenísimo contar contigo. Gracias por aceptar la invitación. El equipo estaba, tenemos que traer a Ronnie, y genial que se da. Bueno, cuéntanos un poquito, yo ya spoileé, periodista, especializado en tema de comunicación estratégica. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese enamorarse del periodismo, que a muchos la comunicación nos corre por las venas. Sí, siento yo que es vocación. Sí. El periodismo es algo que se aprende a querer y muchas veces, y tristemente también los periodistas vivimos muy de salario emocional, ¿cierto? Por lo que nos permite nuestra carrera, por temas de, obviamente, esa pasión de contar historias, por la posibilidad de hacer revelaciones o investigaciones, por poder generar cambios también, que es otro poder que tiene el periodismo. Entonces, la vida lo va llevando a uno a eso. Y en este camino del periodismo, pues también uno ve la otra parte, ¿no? De pronto colegas que no tienen esa misma sensación y que fácilmente se dejan las salas de redacción. Entonces, ahí ya podremos, si quieres, hablar más adelante sobre esta crisis que vive el periodismo. Pero sí, periodista apasionado, Alfonso, y en este caso por los temas de salud, ¿no? Ya son casi 10 años hablando o especializado en temas de salud desde que empecé a escribir de este tema en El Tiempo. Y esa es otra vocación, la de la salud.
La de la salud. Ahí tocas un punto que hablamos mucho con equipos directivos en las compañías y les digo yo, los periodistas al final del día son comunicadores y a los comunicadores nos enseñan es a escribir, a buscar historias, a contar relatos. No somos expertos, digamos, el periodista de Ujú. salud se vuelve, se rodea bien, tiene que, pero así le pasa al periodista de económicas y al periodista de deportes. La pasión va por delante y va uno, ¿cómo llegas a apasionarte por el tema de salud? Fue sin querer queriendo, en realidad, porque yo en el 2016 llegué a la Fuente de Salud, estaba como buscando cambios dentro del periódico, yo había llegado al Tiempo en el 2014 para trabajar en el equipo digital como subeditor del tiempo.com y fue una, o sea, el Tiempo fue una escuela impresionante. En realidad, yo había trabajado antes Uno de en los Blue, medios de medios en el país. yo había trabajado en Blue Radio, en Caracol Televisión, Ujú. pero la manera de hacer periodismo en el Tiempo es otra cosa y un poco el secreto es tener muy buenos editores que le están exigiendo constantemente a uno, es decir, no hay una zona de confort, sino que en realidad ese aprendizaje se va dando nota a nota, tema a tema, Ujú. y obviamente cuando uno está con monstruos del periodismo al lado, pues el nivel de autoexigencia es mayor. Pero venga, pare un segundo porque usted es joven, no, no es tan mayor Las como rodillas yo. dicen lo contrario, Las Alfonso, rodillas, pero las rodillas mienten, las rodillas no sí, sí, dejan. sí. No, pero digamos, qué bueno que tocas ese punto. Lo pregunto mucho. El otro día me decía una persona muy cercana, me decía, oiga, pero a todo el mundo le pregunta lo mismo. ¿Usted cree que los jóvenes no tienen la resiliencia que teníamos Ujú, antes? Yo le decía, es que estoy obsesionado con ese tema. He visto en varios invitados que me dicen, no, no es tema de jóvenes, es tema de actitud, de ujú. lo tienes o no lo tienes. Pero tú decías eso, al final la autoexigencia, el estar rodeado de, pues estás en el medio de medios, el Tiempo, los Caracoles, los Blues, todos estos son Ujú. los grandes medios que mucha gente que está estudiando de comunicación y que seguramente nos ve, te sigue, dice, yo quisiera trabajar donde Sí, trabajó Ronnie. Esa experiencia, tú dices, wow, qué chévere tener esos editores y esa autoexigencia, pero también viene mucho de ti, ¿no? sí, De ser sí. autoexigente con uno mismo. Pues al final hay talento, obviamente, hay gusto, hay pasión, y pues no ha sido una carrera que yo diga de un camino de rosas, por supuesto, los medios tienen su lado bonito, ¿cierto? Que es cuando ya se publica, pero todo lo que pasa detrás es muy tremendo en Mm. cuanto a condiciones muchas veces, a turnos, por ejemplo. O sea, yo te puedo decir que yo alguna vez en mi vida tuve que trabajar durante meses entrando a las 4 de la mañana, ¿sí? Para salir a la 1 de la tarde. O sea, eso es otra cosa y eso le cambia. Muchos fines de semana de mi vida tuve que trabajar. Entonces, es una carrera larga, ¿no? Es una carrera larga y un poco un llamado ya a la población joven, a los periodistas jóvenes, Alfonso, de que encuentren esa vocación entendiendo que el periodismo es muy lejano de lo que nos enseñan, obviamente, en las universidades y mucho más ahora donde todo va tan rápido. Entonces, pues en lo que yo alcancé a ver en la universidad, jamás me hablaron de una red social. O sea, yo me gradué en el 2008 de la Wow. universidad y en ese entonces, pues digamos, estaba, si acaso, Facebook era quizás la única red social que había y que manejábamos la mayoría. Pero sí hay una oportunidad ahora para los jóvenes de reinventarse un poco. Hoy las personas pueden ser ellos mismos unos medios de comunicación en su manera y lo vemos de fenómenos virales o de influenciadores. Muchos de ellos son periodistas que hacen su propio camino sin tener que estar vinculados a un medio de comunicación tradicional, ¿no? Mm. Entonces, hay parte y parte, ¿no? Pero insisto que el tema es principalmente pasión y vocación, lo que puede marcar la diferencia entre un periodismo bueno y otro pues, que sea simplemente cumplidor. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Sí, hay unas reglas básicas de periodismo que uno dice se deberían seguir cumpliendo y se las siguen enseñando a todo el mundo es, oiga, lo mínimo contraste fuentes, Ujú. eh, vaya y recurra a información fiable. ¿Cómo estás viendo tú eso del famoso
boom de los fake news y por ir rápidos en compitiendo, como decía un amigo el otro día, compitiendo con esto, ¿no? Para ver dónde para. Eso sin duda está matando un poco los medios tradicionales Sí, o la forma del periodismo clásico. hay dos formas de verlo, o como la crisis o como la salvación, porque evidentemente se puede hacer un mejor periodismo. Yo siento que el periodismo en Colombia es bueno y siento que ha logrado cambios muy importantes en, digamos, a nivel de política, por ejemplo. Constantemente los medios de comunicación están publicando investigaciones que generan cambios. Y el reto, por supuesto, es hacer cada vez un mejor periodismo para no perder esa credibilidad. Y aquí es donde yo identifico la oportunidad, porque en un mundo de noticias falsas, ¿sí? De posverdad también, y lo hemos visto también en el sector salud, y ahorita podemos hablar un poco de eso, pues el periodismo al final es como el lugar seguro donde la gente podría llegar para saber que está Encontrar. encontrando información de calidad. Entonces, los fact checkers, que son estos medios que están encargados de tratar de confirmar cosas si son ciertas o no, han tenido, pues digamos, un crecimiento importante justamente en esa labor de decir, oiga, esto que me llega es cierto o es falso, esto que estoy viendo es cierto o es falso, esto que dijo el presidente es cierto o es falso. Recientemente publiqué un hilo que se hizo muy viral justamente analizando, contrastando una cifra que dio el presidente sobre una deuda de las EPS, y pues digamos un poco se hizo viral, siento yo, porque se hizo el ejercicio completo. Para hacer ese hilo yo hice una investigación de día y medio, que eso para las redes puede ser mucho, Mucho, ¿cierto? sí, de acuerdo. Pero hablé con más de 10 fuentes de todo el sector salud. Un poco No. se hizo como el ejercicio de contrastar y de preguntar, y al final tenía yo un poco de susto, tengo que confesarlo, por, porque en qué momento cae esto en manos del presidente y esto se vuelve ya un tema más de política que de información, pero Que se bueno, sienta un ataque personal, ¿no? sí, sí, Usted sí, me está atacando. que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha denunciado, pues digamos, la FLIP, lo que han venido denunciando muchos periodistas recientemente, el caso de una colega, Paola Herrera, que Correcto. lideró en su momento las mayores investigaciones en contra, sobre corrupción en el gobierno anterior, centros poblados, en este también una periodista de investigación muy buena, que decidió hacer una pausa en su carrera Sí, justamente al publicó en publicó un todas sus hilo, redes sociales un sí, comunicado diciendo al paro. sentirse, decía ella, agobiada un poco por la presión que ha generado Mm. el gobierno sobre los periodistas. Entonces, bueno, ya son terrenos políticos, pero No, ya pero tiene hablaremos todo más. que ver al final del día porque a nosotros, yo pasé por las aulas de clase de la comunicación hace unos añitos, pero siempre estaba el tema del valor periodístico y era el por encima de todo poner la historia Ujú, con el valor de contrastar la fuente. Y sí, uno a veces, yo entreno muchos equipos, quisiera entrenar más, pero entreno bastantes equipos en comunicación en corporativo. Y claro, uno siempre encuentra la visión de muchos presidentes de compañía, presidentas de organizaciones, que nos desconocen lo que nosotros ujú. estudiamos y al final dicen, no, es que los periodistas son todos malintencionados y buscan ese amarillismo Sí. y el titular. ¿Cómo ves esa opinión? El periodismo no se puede juzgar porque uno diga lo que las personas quieren escuchar. Si el buen periodista no es aquel que te va a decir lo que tú quieres escuchar, porque eso sería ser un útil a tu causa. Por Y favor, anoten esto para los talleres de vocería y que estén haciendo en sus organizaciones. Este clipcito lo vamos a sacar para que se lo lleven para... sí, el periodista no es bueno porque diga lo que tú quieres escuchar. El periodista es bueno porque cuenta lo que tiene que contar. De Y acuerdo. muchas veces, por una u otra razón, eso va a pegar con lo que a ti te interesa, con tus afinidades. Pero si una persona, y aquí creo que viene algo muy importante que en lo que deberíamos hablar mucho más, y es esa cultura del consumo de información que no tenemos los colombianos. Entonces los colombianos consumimos hoy información en medio de la polarización tan tremenda en la que vivimos,
consumimos información que a mí me gusta porque me dicen lo que yo quiero oír. Y eso al final es básicamente sesgo de confirmación. Y yo estoy dejando de lado la posibilidad de recibir información de múltiples fuentes para hacer un criterio mucho más robusto. Y eso nos falta. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado con algunos canales, digamos, estatales, que al final quien llega, independiente del gobierno, trata de convertirlos en fuentes de información oficiales, dejando de lado que son en realidad canales estatales y públicos, pues simplemente es convertir un medio en algo que replica lo que el gobierno quiere contar y quiere decir. Y eso le hace mucho daño a la democracia, eso le hace mucho daño a la verdad y eso le hace mucho daño a la toma de decisiones, a la posibilidad de incluso de combatir la polarización, ¿no? Sí, se habla mucho de eso, ¿no? Que al final del día el periodismo no puede ser tan independiente como uno quiere porque siempre vamos a tener influencia de la persona que tiene una... Al final del día los periodistas tienen una opinión, eso es innegable. Lo que debería pasar es ese de lo que hablábamos, ¿no? Por lo menos un chequeo de, oiga, está esta posición y está esta, y ahí en la mitad hay una foto que uno toma. Otra cosa es el contenido editorial, ya más opinión, que vamos para allá, pero tú estabas tocando unos puntos que me parecen muy buenos y muy relevantes para el espíritu de este podcast. Acá hablamos que la vida se va marcando siempre por puntos, ¿no? Hay dos puntos clarísimos que son el nacimiento y la muerte, pero en la mitad uno va creando una historia y tú estás caminando esa historia y empiezas a ver esos puntos que tú dices, pues yo llegué aquí porque pasé acá y tal. Y a veces la gente puede mirar tus redes, los pelados jóvenes que están arrancando, los periodistas dicen, oiga, yo quiero tener todos los seguidores que tiene o quiero tener todos los puestos que ha tenido. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Cómo realmente, qué crees que has hecho? Porque decías, me ha tocado trabajar fines de semana completos. ¿Cómo hace uno para tener esa resiliencia y seguir parándose el domingo que sigue a trabajar, entrar a las 4 para salir a la 1? Pues, pues yo creo que al final es, de nuevo, temas de vocación, eh, pero también, y aquí hablo un poco de mi tema personal, yo vengo de una familia normal colombiana, de clase media, en la que creo que justamente el trabajo es el motor de cambio, ¿sí? Ese trabajo duro es lo que permite salir un poco de círculos, pues no voy a decir de pobreza, pero sí por lo menos para mejorar las condiciones familiares. Y eso en mi caso, pues he tenido la suerte o la posibilidad de tener una carrera bonita. Yo eh, siento que el tema, eh, digamos, ha estado con mucha fortuna también por estar como en situaciones donde de pronto no debía estar. Entonces, aquí una revelación. Cuando yo estaba en el tiempo, comenzando el año 2020 como periodista de salud, casi me voy. Estuve a punto de irme a trabajar al Ministerio de Salud, Sí. para trabajar en comunicaciones del Ministerio de Salud. Y entonces llega la pandemia, al final no me voy, llega la pandemia y me cambia la vida, por justamente ese trabajo que logré hacer en su momento. Me O sea, pregunto, estabas en el lugar indicado, en el momento sí, indicado, por una coincidencia que se nos dio a todos, que era algo que no sí, controlábamos. sí. Y si me pongo a pensar, mira que en ese momento estaba la opción de trabajar en el Ministerio de Salud, también había una oferta del sector privado de otra empresa que no era comunicaciones, y no salieron las dos cosas. Y al final estar ahí como en el momento que yo lo comparo mucho, es como un mundial de 2 años para un periodista deportivo, ¿sí? Sí, la pandemia fue eso, Sí. fue un antes y después para mí. Pero yo creo que lo que marcó un poco la diferencia frente a otros colegas, y aquí pues tengo que decir que obviamente lo que yo hice en el tiempo fue trabajo en equipo con un gran editor que es Carlos Francisco Fernández, un periodista de salud de toda la vida, quien es médico también, o sea, una autoridad en información de salud, fue un trabajo en equipo muy bonito. Pero lo que hicimos fue hablar con rigor, esa era nuestra palabra favorita, y aquí siento que sí vale la pena resaltar que
la opinión no tuvo un papel, no ha tenido un papel primordial dentro de lo que yo publico en mis redes sociales, porque siento que cuando un periodista pone por encima la opinión a la información, entra en un juego político, o es fácil que entre en juego político. Entonces yo puedo estar de acuerdo o no con el presidente Petro, pero eso al final es irrelevante, siento yo, para las audiencias, para la gente que uno lo ve o lo sigue, pues yo prefiero mostrarle con datos realidades, ¿cierto? Y como que hacer de la información el insumo para entregar y hasta ahí. Y esto puede ser con ánimo de funa, pero el exceso de opinión nos ha hecho mucho daño en este país, porque todos sentimos que tenemos derecho a opinar todo lo que queramos y muchas veces esas opiniones pues no están bien argumentadas y al final pues no construyen, o sea, no pasa nada, que yo diga que el ministro de Salud es bueno o malo, yo siento que no aporta nada. Prefiero hacer un ejercicio de contrastación y buscar fuentes y hacer un buen ejercicio periodístico para ir un poco más allá de la opinión, ¿no? Claro, y que sea el lector, el que consume las redes o el que está leyendo el artículo que diga, oiga, yo me llevo la opinión de que esta gestión es Ujú. peor a la anterior o mejor. Pero eso, ¿no crees hoy que se está perdiendo con este afán de buscar tener clics, likes? También los medios, con respeto por todos los colegas de medios, pero no están buscando mucho ese afán de tener, necesitamos tener like, necesitamos tener los Sí. seguidores. Sí, es que el modelo de negocio, siento yo, ha perdido su rumbo. Los medios de comunicación cayeron en la trampa de no cambiar y de no renovarse y seguir dependiendo mucho de la publicidad, cuando ya, pues digamos, la gente no entra a los medios. O sea, yo en realidad puedo decirte que es muy probable que la gente ya no ingrese a una página de un medio de comunicación para informarse, porque todo lo tiene en las redes sociales. Y yo prefiero hoy abrir Twitter que entrar a un portal de un medio de comunicación, porque siento que tal vez voy a tener como una variedad de voces mayor, voy a tener como, obviamente los algoritmos, si tienen su magia y su efecto, ¿cierto? Me alimentan un poco de mis tendencias de consumo, pero ese modelo de negocio de los medios pues los lleva a eso, a preferir o a poner a periodistas a hacer notas sobre la pecueca, sobre el jugo, los beneficios del apio, ¿sí? Cuando podrían estar haciendo temas más Más chéveres, más macro. importantes, que le impacten mucho más a la gente, ¿no? Ahí hay un tema y es uno, a veces y lo hablamos en estos entrenamientos que hacemos con equipos, juntas directivas, uno se persigue la cola, ¿no? Porque a la vez lo que consumimos nosotros, y ahí yo me incluyo también, es la noticia más boba Ujú, que la noticia profunda. ujú. Claramente es más divertida la noticia de Pepito se separó de Sí, Sultanita o Fulanito fue que esto, que la cosa de total. la nueva reforma X o tal. Ujú. Y en eso caemos todos. Creo que ahí hay también una sensación generalizada. Entonces, cuando uno lo pone así en evidencia, todo el mundo dice, oiga, pues sí, o sea, los medios han caído en el juego porque también el consumidor se está moviendo Sí. a ese modelo de contenidos un poquito más light. Mira, Alfonso, yo creo que a veces los periodistas hacemos periodismo para los periodistas. Y si uno se va a los grandes premios de periodismo del mundo, hay investigaciones brutales, cosas espectaculares que nadie vio, que tienen impacto, digamos, y que se premian un poco digamos, por todo el ejercicio, sí, por la construcción y demás, pero que a nivel de impacto, pues pasan, ¿sí? Muy pocas investigaciones periodísticas hoy generan cambios, digamos, a una magnitud tan grande frente a lo que se produce. O sea, se produce muchísima información, pero lo que es de calidad es muy poquito. Y de verdad, los periodistas tendemos a hacer periodismo para nosotros, A ¿sí? periodistas. Para periodistas, para que los otros colegas digan, uy, qué buen trabajo, pero no pensamos muchas veces en las audiencias, ¿no? Y Pero y curioso ahí porque la es, necesidad digamos, de nosotros tener esa inquietud de explorar en formatos y lenguajes, porque si no, pues vamos a seguir en el lugar cómodo. claro, ¿no? Ahí tú lo decías, ¿no? Cómo innovar, y ese es el reto yo creo que tiene hoy todo el mundo, las Ujú. compañías, las personas,
¿cómo hago para que mi mensaje le llegue a la audiencia que quiero que le llegue? Sí. ¿Cómo le juego a ese? Mira, uno hace poco salió un estudio eh, que hacía parte de un estudio más grande que revisaba qué se hizo bien y qué se hizo mal en la pandemia en Colombia. Y uno de esos capítulos de esa investigación fue sobre las comunicaciones oficiales durante la pandemia, cómo se comunicó la salud desde las cuentas del gobierno. Y quedó una deuda muy grande según el análisis y fue conectar con las personas. Entonces fuimos muy buenos dando datos y sí, hablando como desde lo técnico y desde lo oficial, pero no empatizamos con las personas ni conectamos con ellas. Entonces, Ujú. si esa comunicación está pensada de nuevo para cumplir unos estándares, pero se deja de lado lo más importante que es el factor humano, pues en realidad, pues sin conexión, qué se puede generar? No se puede generar impacto, ¿no? Va a De ser acuerdo. una información más. Y ahí, bueno, tú dices, hubo un antes y un después, pandemia. Bueno, ¿cómo es uno estar sentado en una redacción? Llega el cierre, no podemos salir, Sí, no hay cómo visitar la fuente. Estábamos todos adaptándonos a que todo tenía que ser a través de una pantallita, sí. haciendo todas las inversiones tecnológicas, desde las grandes corporaciones hasta la casa. ¿Cómo fue ese paso, esa vivencia en el lado personal y ahora nos metemos ya en la parte de la fuente y demás? Pues fue un antes y un después, sin duda. Yo digo que la pandemia fue lo mejor y lo peor que me pasó, porque desde lo profesional, evidentemente, pues mi trabajo tuvo mucho reconocimiento, eh, pero en lo personal, pues pasaron cosas que cambiaron mi vida, ¿sí? Ujú. Cosas por ejemplo, una afectación a mi salud mental grandísima por cuenta de una sobrecarga laboral, de una sobrecarga emocional, de un burnout que me estaba tostando la cabeza, que me llevó a una ansiedad, que me llevó, entre otras cosas, a renunciar al trabajo de mis sueños, que era el tiempo. Eh, en lo personal también, pues bueno, yo lo contaba mucho en hilos en Twitter y siento que conecté con muchas personas por ponerme yo como mi historia en muchos casos y obviamente la gente se veía reflejada en muchas situaciones, como por ejemplo tener que cerrar un restaurante de 8 años que yo tenía, que era el trabajo, mi sustento familiar, el sustento de mi familia y lo tuve que cerrar en un momento en el que pues digamos la situación económica estaba muy difícil justamente por los cierres. La muerte de mi abuelita también por COVID. Pasaron muchas cosas que generaron un antes y un después. Eh, y se me hace como curioso que el tiempo también avance rápido. Este año ya son 5 años, Sí. ya son 5 años. Y entonces también esa posibilidad de ver las cosas en perspectiva, ¿no? Que es una palabra que todos deberíamos utilizar mucho más. Entonces tal vez los temas que hace 5 años con mucha razón eran los más importantes de nuestra vida, hoy son pues anécdota en la mayoría de los casos. Yo te cuento desde el tiempo, desde la Unidad de Salud del Tiempo, que como te digo, trabajamos con Carlos Francisco Fernández, los dos. Tuvimos la primicia del primer caso de COVID en Colombia, Ujú. el 6 de marzo de 2020. Tuvimos la primicia del cierre total de la cuarentena total, que fue 2 semanas después. Y un poco, pues lideramos ese proceso informativo de poder, primero, aprender de un virus. Entonces, Sí, no había información, no se sabía. nos daban las 12 de la noche actualizándonos en las últimas investigaciones que describían cómo era el virus, de que en ese entonces se conocía coronavirus y entonces cómo salían las espigas que eran las que conectaban con las células del ser humano, en fin, los mecanismos de transmisión, o sea, fue una clase de virología, infectología, inmunología avanzada, pero también fue chévere porque pudimos estar muy cerca también de fuentes muy buenas de primer nivel que estuvieron dispuestas a explicar, ¿no? Ujú. Y ahí, pues, obviamente un trabajo colaborativo que al final pues, le ayuda a ver a las personas a encontrar respuestas. Hablaste de una cosa que no es exactamente el propósito de este podcast, pero sí que viene totalmente alineado y es el burnout, Ujú. el salud mental. Eso hoy en día se habla mucho, pero
a los que somos de unas generaciones donde nos enseñaron que uno se cae, se levanta y sigue, si no pasó nada grave, pues hágale. Ujú. Y ahora reconocerse como individuos que efectivamente Sí. tenemos a veces que parar y decir, oiga, no, esto no está bien. ¿Cómo diferencias tú ese burnout, esto realmente me está afectando, Ujú. a una carga laboral Sí. intensa? ¿Cuál es? Bueno, fue un proceso de descubrimiento también. Ujú. Yo hablaba de COVID desde las 7 de la mañana que abría los ojos hasta las 11 de la noche. No tenía otro tema en mi vida. Mi trabajo en el periódico empezaba a las 7 porque pues, trabajamos desde casa, entonces una llamada con el editor, cuadrar temas y demás. Tenía cierre a las 8 de la noche, me liberaba del periódico, entonces ahí ya iban 12 horas de trabajo. Y por una vocación personal, cuando yo hacía el cierre del periódico, empezaba mi reportería de historias del COVID y era tratar de buscar a personas y a familias que hubiesen fallecido por COVID para contar sus historias. Un poco en un esfuerzo de que no quedara solo en números. En ese momento, y si es muy Sí. personal, puedes esquivarlo, pero en ese momento tu abuelita estaba ya en el proceso del COVID o fue más adelante. No, más adelante, más adelante. Mi abuela falleció en septiembre de 2020. Y tú Eh, empezaste a buscar estas no, personas desde el primer momento, desde el primer desde el momento. primer momento. Entonces yo terminaba de hacer reportería y de escribir a las 11 de la noche y eran semanas largas. Entonces me acuerdo mucho la noticia del primer médico que falleció por COVID-19. Eran sábados 6 de la mañana. Y yo me levanto, veo el celular, veo la noticia y lo único que yo pensé fue dar un brinco hasta el escritorio y empezar a hacer reportería a esa hora. Yo ni siquiera estaba de turno, Mm. yo estaba simplemente comprometido, Pasión, digamos, pasión por el claro, oficio. pero entonces ahí prioricé mi trabajo, no supe diferenciar, ¿sí? Mi trabajo de la vida personal, no hubo un límite y prioricé todo eso por encima Mm. de mi bienestar. Y eso, por supuesto, llevó a que pues, yo me reventara. Básicamente la cabecita dijo como, hey, no más. Fue un año y medio así, O trabajando sea, con esto es ese ritmo. en el 21. En 2021, pues yo necesitaba, ya mi cuerpo empezó a somatizar muchas cosas, entonces la irritabilidad, se me dormían las manos, no podía dormir bien, en fin, un montón de manifestaciones físicas que el cuerpo expresándose, ¿no? Yo le dije al director del periódico, déjeme trabajar 6 meses desde Medellín. En esa época estaba como de moda ser nómada digital, bueno, mucho más que ahora. Y dije, bueno, ayúdame a cambiar de ciudad, de ambiente, a ver si de pronto me ayuda a tener aire. Y llegué allá y nada cambió. Entonces, con acompañamiento psicológico, y ahí fue importante un poco ese descubrimiento, me di cuenta que sí, lo que me tenía pues mal era el trabajo, el trabajo. Eh, y ya, yo renuncié en junio de 2021, en el peor pico de COVID-19. En 3 meses se murieron 60.000 personas por COVID-19. Hoy Ujú. tal vez se nos olvida esa cifra, ¿no? Sí, 60.000 familias de luto en 3 meses por un virus. Casi la mitad de las muertes se presentaron en ese periodo de tiempo. Pero bueno, yo decidí priorizarme y decidí renunciar al trabajo de mis sueños, porque de verdad yo amaba mucho estar en el periódico y hacer el trabajo que hacía, pero bueno, me prioricé. y hoy, mirando para atrás, No, una buena decisión, cero, cero remordimientos y además me permitió después volver a tomar una decisión, ujú, decir como, oiga, si ya fui capaz de renunciar a el trabajo de mis sueños por priorizarme, pues sí. puedo volver a hacerlo y ahí fue, digamos que empezó un poco el momento actual de mi vida en el que estoy pues, trabajando de manera independiente, haciendo comunicación en salud en mis redes sociales, trabajando en asesorías, consultorías y un poco apostándole a la comunicación de salud desde todos sus frentes
aprovechando la experiencia que he logrado tener. Pero qué importante ese espacio, no solamente por el hecho de cómo llegaste a poder reconocer que necesitabas ayuda, porque dijiste, me acompañaron, un acompañamiento psicológico, eso no es tan fácil. Ujú. El primer paso es uno entender que necesita ayuda y segundo, Ujú. buscar la ayuda. Esos son dos momentos, creo que muy difíciles de hacer para muchas personas. Alfonso, yo fácilmente hice 70 notas periodísticas sobre salud mental donde decía, si usted tiene un signo de alarma, por favor consulte a un psicólogo. Y como lo hacen también los médicos, ojo, los médicos son muy malos aplicando todo Sí, en casa de Herrero siempre. ajá, lo que predican. Pues yo no le paraba bolas a eso. Un poco en esa posición de yo soy fuerte, yo puedo, yo puedo. Y en ese sentido, lo hablábamos ahora, ¿no? En casa de Herrero, ¿hasta dónde pan? Y tú nos decías, hubo varios momentos pandemia que también Ujú. te ayudaron a potenciar esa visión sobre el periodismo. Y tú haces como un mea culpa de decir, oiga, nos faltó más conectar con las personas. De pronto esa búsqueda de esas familias que perdían personas, ¿fue ese afán tuyo de Sí, ver cómo conectar con la gente? sí, sin duda. A mí todo el cubrimiento me afectó emocionalmente. Recuerdo mucho el informe del COVID, bueno, un poco para contexto de pronto, todos los días yo sacaba en mi Twitter el reporte COVID y era como ¿Cierto? una serie de datos donde iba contando cómo íbamos, ¿sí? El Ministerio de Salud tenía unos datos, pero eh, pues estaban secos, en realidad era como nuevos casos, tantos muertos, pero entonces como ese avance, ¿cierto? Mm. Era lo que, un poco el valor agregado que yo le hacía, ayudar a entender, digamos, por ejemplo, temas de ocupación UCI, qué estaba pasando con cada nueva variante que llegaba. Entonces, eran las 5 de la tarde, llegaba el reporte COVID, yo lo lanzaba por mis redes sociales, me tomaba un respiro y empezaba a transmitir por el tiempo para hacer ese análisis ya en video. Y me acuerdo mucho la vez que llegó el informe del Ministerio de Salud con 400 muertos. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, como que era difícil de mencionar, ¿no? Como que no llegábamos a un pico, no llegábamos a un pico, no llegábamos a un pico y todo empeoraba y todo empeoraba. Mm. Y esa vez yo recibí eso, hice mi reporte y me salí a dar una vuelta por el barrio, me compré una cerveza y como que dije, Dios mío, esto está... Y obviamente en ese momento no entendía que me estaba haciendo un poco daño, ¿sí? Para no saber gestionar Mm. esa emoción. Pero de ahí también nació mucho compromiso por mantener yo pues el contenido que hacía y la información que hacía. El reporte COVID duró como 500 días. O sea, yo estuve 500 días seguidos dando información sobre COVID en mis redes sociales y en un momento paré y me lo agradecieron. Ujú. Muchas personas me dijeron, gracias por saber cuándo Ya parar. detenerse, Mm. porque hay que saber soltar, ¿no? Que es frase clichésuda de... No, pero es que todas esas frases clichésudas Ujú, al final del día son realidad. Pide ayuda cuando uno ujú, necesite, llame este número eh, y póngase usted primero. Yo creo que eso es lo que uno habla mucho en las historias que escuchamos aquí, siempre son de personas que en algún momento deciden, oiga, no, yo quería estar primero, primero yo. ujú. Y eso, un éxito empresarial, un rol como el tuyo, indudablemente valioso y en nombre de muchas personas que te seguimos en redes, que escuchamos, que recibimos la información, pues aprovechar y agradecerte porque eso no es fácil. Uno a veces se le Ujú. vuelve paisaje el que informa. Yo tengo muchos amigos periodistas también y hay veces que uno dice, oiga, no, es que dar esta noticia Sí. realmente criticamos al periodista que se ataca a llorar porque me acuerdo mucho ahora con el atentado de Miguel Uribe y la muerte, y una periodista se echa a llorar y no, pero cura la fuente, pues es que al final del día Sí. somos humanos. Yo hice reporte COVID incluso el día que con mi familia llevamos las cenizas de mi abuela al mar. Entonces ese día em, volvíamos, fue como por Santa Marta, como por el Tayrona, y regresábamos caminando ya como hacia el hotel y yo me acuerdo con el celular
caminando por ahí entre la selva y enviando el reporte. Y fueron muchos, pues sí, muchos días, muchos días. También me pongo a reflexionar un poco sobre lo que significó y obviamente siento que lo puedo hacer mejor de muchas maneras. Siento que pudo haber momentos en los que debí darme más pausas, en los que tal vez fue muy crítico de muchas situaciones que no lograba entender. En fin, reflexiones que son, pues, digamos, naturales, ¿no? Después de un proceso tan grande. Hiciste el ejercicio, te reconstruiste, tuviste una pausa, Ujú. ¿y ahí qué pasa? Bueno, ahí empiezo a trabajar en comunicaciones, fui a dirigir las comunicaciones de un gremio de la salud, otro mundo, pues porque ya no tenía el acelere de los medios, ¿no? Entonces es como pasar a una vida un poquito más tranquila que la necesitaba. Y fue bueno, fue aprender o poner en práctica otras cosas que había visto. Yo tengo una especialización en comunicación estratégica y no había aplicado, o bueno, formalmente no había aplicado seguramente eso. Em, y fue otro aprendizaje, fue otro relacionamiento también el que pude tener. Y ahí trabajé hasta octubre, noviembre de 2023 y renuncié porque dentro de mí venía una vocecita diciendo, haga periodismo, haga periodismo, haga periodismo. Y ya renuncié para apostarle a mi proyecto, digo yo, mi propio emprender en mí mismo, que es pues, toda la información que hago desde Ronnie Suárez, periodista. Y ha sido pues muy retador porque yo siempre había trabajado con empresas, o sea, siempre había sido un muchacho de empresa y ahora esta vida independiente te exige a uno mucha más responsabilidad, mucho más disciplina en muchos aspectos, eh, Sí, pero ha sido un buen balance. a mí me hace gracia que siempre le dicen a uno, no, pero es que usted es dependiente, buenísimo, porque usted es su propio jefe, Ujú. entonces puede hacer lo que quiera. No, yo soy un muy exigente jefe conmigo mismo. Porque toca, siento que es un poco lo que hay que hacer, tengo un horario, ¿sí? No es como que me levanto todos los días a las 9 de la mañana o a cualquier hora, tengo una disciplina con los horarios, con mis responsabilidades, con hacer una planeación, de verdad yo trabajo solo y pues es como depende de mí mismo, ¿no? Ujú. Ahí conectándolo con la vida en el medio, y lo decías ahora, al periodista, yo siempre digo que el que es periodista y los compañeros míos de la universidad, cuando salimos de la universidad, yo me acuerdo que había unos que decían, tenía un gran amigo que decía, yo quiero ser corresponsal de guerra. Ujú, Y yo decía, es que yo no me veo en eso, yo sí me veo en el mundo ujú. corporativo haciendo consultoría o asesorando empresas, pero esa pasión del periodismo no se pierde. No, hay una hormiguita hablándole a uno todo el tiempo, desde el corazón. Sí, desde el corazón. Hay muchas oportunidades de mejora en el periodismo, pero siento que la mayoría de las veces se hace desde la buena fe, es decir, los errores que se cometen es, a ver, como diríamos en la calle, por brutos y no por malos, Ujú. ¿sí? Porque pudimos hacerlo mejor y no porque alguien nos dio una orden o porque hay un complot detrás de ciertas cosas. ¿Sí? El periodista es apasionado, el periodista siente su carrera, el periodista tiene compromiso con las personas, tiene compromiso con la verdad. Entonces, muchas de esas críticas que se necesitan, pues tienen que partir de la buena fe, ¿no? Ujú. Y sin duda, bueno, pasa la pandemia y ahora nos cambió un poco también la vida, el sistema de salud que teníamos, que Ujú, todo más hablado, más diagnosticado, el sí. problema no se puede. Hoy en día 98% de cobertura teníamos, Ujú. eh, gente que mal que bien estaba funcionando. Hoy en día empezamos a ver que eso está empezando a fallar. ¿Tú cómo estás viendo la situación de la salud hoy en día en Colombia? Pues siento que el segundo hito de mi carrera profesional ha sido esto, un poco poder acompañar y contar la crisis del sistema de salud, pero aclarando que el nivel de desinformación que yo veo hoy en toda esta crisis es mayor que incluso el que sentí durante la pandemia. Es tremendo todo lo que ha pasado y es tremendo porque mucha de esa desinformación
tiene claro origen político y de intereses, y no está hablando solo del gobierno, sino de todos lados. Como es un tema que mueve tantos intereses, pues seguramente puede generar esas desinformaciones voluntarias Mm. con mayor facilidad, y en el medio están las personas. Y yo pienso mucho en mi mamá, en mi tía, en mi abuelita, tratando de entender este problema tan enorme que tenemos y en por qué a mi abuela le fallan la entrega de los medicamentos, siendo una mujer hipertensa con antecedentes de todo tipo. Y explicarle eso a las personas, pues es un reto porque el sistema de salud no lo conocemos en Colombia. La gente no conoce el sistema de salud, pero aparte es un sistema de salud muy técnico. Entonces, es un reto enorme tratar de explicar, no sé, presupuestos máximos. O sea, uno Sí, dice, le eso no lo dice eso a una entiende nadie. persona en un Transmilenio y pues no tiene por qué saberlo aparte. O Sí, de sea, acuerdo, no es. chévere que haya una información, pero no es como obligación. La gente piensa en oportunidad y en garantía de su servicio de salud, y hoy no lo está teniendo. Estamos en el peor momento que se conozca del sistema de salud actual, ¿sí? Que tiene 30 y pico de años. Mm. Nunca antes estábamos viendo tantas quejas, tantas tutelas, tanta vulneración al derecho a la salud. Y eso es una crisis humanitaria. Muchas personas dicen crisis. Yo hace rato estoy hablando de colapso porque el sistema ya colapsó. Si a la gente, no, si a la gente que debería ser el centro del sistema de salud, no se le está garantizando el servicio, Sí. pues el sistema colapsó. Ya no es crisis, es colapso. Ujú. No nos vamos a meter en política porque no es Ujú, el objetivo, pero sin duda tocas un punto neurálgico y yo me voy a conectar con lo que hacemos en este espacio, en esta oficina y hacemos los profesionales de la comunicación, que es a veces enfrentarnos con las compañías cómo comunican, tú lo trabajaste para un gremio, ujú. y los portavoces o voceros cómo hablan. Ahí que has visto, uno tiene siempre, dice, oiga, Ujú, esta persona era clarísima y sí. explicaba súper bien, y esta mayoría de Ujú. gente, Dios mío, por favor, revisen su historia. Siento que es un tema pues muy interesante porque mucho de lo que se ha contado en esta crisis del sistema de salud se ha hecho desde las narrativas, y esas narrativas las lideran seguramente influencers, y esos influencers pues o no tienen necesariamente el conocimiento técnico del sistema, o tienen intereses o son pagos. Entonces, ya no se trata de una cuestión ni siquiera de comunicación, sino de narrativas. Ahora, esa narrativa se podría controvertir con muy buena comunicación y muy buenos voceros. Ujú. Y en realidad yo siento que al sector salud le ha faltado buenos voceros para comunicar bien. Eh, Lo que estamos hablando ahora, el famoso presupuestos máximos. ¿Cuánto tiempo hablamos de la UPC? Y yo creo que muy pocas veces decían sí, qué era la sí, UPC. de acuerdo. De acuerdo, entonces sí ha habido como una falta de buenos voceros, y eso no se soluciona, esa falta no se soluciona con un comunicado de prensa, ¿sí? Entonces abundan los comunicados de prensa, todo el mundo quiere escribir un comunicado de prensa, y muchos de esos son de 5 páginas, de 6 páginas. ¿No entender? ¿Quién lee 6 páginas hoy en día? Eso no le Veamos llega en a la redes. gente. Otra crítica que yo suelo hacer es que, así como los periodistas nos hablamos a los periodistas, el sistema de salud le habla al sistema de salud, Sí. ¿sí? Y los eventos que se hacen es para la gente dentro del sistema, ¿no? ¿Entender? Entonces, podemos hacer un evento sobre la crisis, sobre la suficiencia de la UPC, y van todos, y van prestadores, van aseguradores, va el gobierno, van gestores farmacéuticos, y se queda esa información ahí, y se pueden hacer muy buen informe, un PDF de 80 páginas explicando por qué sí, por qué no, pero eso para la gente no se cuenta, De acuerdo. no se cuenta. Ese es el gran reto ahora, lo Ujú, hablábamos, lo que ha generado que tú tengas el éxito que tienes en las redes. Al final del día, nuevas formas de narrativa y nuevos ujú, nichos de sí, comunicación que constantemente se están dando. Y para consumidores hoy en día están súper segmentados. Antes teníamos radio, prensa y televisión y se acabó. Hoy en día tenemos el Internet, pero el Internet puesto en redes sociales ujú, y las redes sociales sí. puestas en micronichos. Hay mucho para construir y mucho para hacer en temas de narrativa,
construcción de historias, el famoso storytelling, hay que trabajarlo muchísimo. De acuerdo. Mira, te pongo un ejemplo y pues obviamente qué odioso hablar de, de un ejemplo mío, pero sí, lo hago porque creo que logró impactar. En mi canal de YouTube empecé a publicar una serie de reportajes a profundidad sobre temas de salud, que siento que también se necesita poder contar historias y temas de Sí. salud con tiempo, sí, sin el acelere de un video de 1 minuto y medio. En diciembre del año pasado, la cuenta de alto costo había publicado un informe, un periódico, que mostraba la cantidad de personas que estaban recibiendo sus tratamientos antirretrovirales. Y se encontró pues, un retroceso enorme en términos de salud pública, porque el porcentaje de personas con VIH, viviendo con VIH, que reciben tratamientos antirretrovirales cayó 16 puntos. Es decir, si en el 2023 el 96% de las personas diagnosticadas recibían medicamentos, en el 2024 solo el 80%. Mm. O sea, 16 puntos menos en cuestión de un año. Y eso es una de cada 5 personas con VIH sin recibir medicamentos. Wow. Eso se había quedado ahí en un informe en su momento. Sí, fue como, ay, sí, no, mira, impresionante este retroceso. Tal. Y yo tenía ese dato ahí, y quise, digamos, profundizar en él y contar las historias, porque de nuevo, una cosa es el dato, ¿sí? Pero otra cosa es mostrar a las personas qué está pasando, cómo le afecta la vida a una persona con VIH no puede recibir su medicamento. Sí. Y logramos hacer un especial de 25 minutos muy bueno, hablando con personas con VIH en distintas ciudades que cuentan desde otra perspectiva ese problema de salud pública tan enorme. Y eso, por supuesto, generó mucho impacto en redes sociales, pues tuvo un buen número de visualizaciones en redes sociales, muchos comentarios, algo que seguramente es muy diciente de la crisis, bueno, el colapso del sistema de salud. Y al final quedó como esa gratificación de poder sacar un dato de un libro y poder llevarlo a la vida real y que la gente lo conociera, ¿no? Sí, Y al final yo le estaba hablando ahí no al sistema, sino a las sino a las personas. personas. A veces se nos olvida que estamos entre personas. Yo me acuerdo cuando uno consumía todas estas noticias de pandemia y lo que tú decías, a veces votamos las cifras como, Sí. como paisaje, ¿no? Se murieron 200, se murieron 300, se murieron 400. También un poco la vida, si uno lo pone en perspectiva en una de las charlas que doy, siempre les digo, es que también nuestra narrativa de país siempre ha sido los 10 muertos, los 8 muertos, los 5 secuestrados, los 20, Sí. y se nos vuelve el paisaje, ¿no? Como no estamos atentos que una persona que fallece, tu abuelita o el amigo cercano o el familiar, ahí cobra valor la cifra. Sí, pero eso le implica al periodista un esfuerzo. Y ahí retomamos la conversación de antes. Seguramente muchos periodistas quisieran hacer eso y quisieran no contar que eso fue que murieron 10, sino quiénes eran esos 10, qué pasó, qué hay detrás. Pero si tú llegas y, como ahorita no trabajo, digamos, no estoy metido en una redacción en concreto, pues puedo decirlo. Si te llega tu editor y te dice, mira, tienes que sacar esta nota, pero también tienes 5 más, pues yo no puedo priorizar El ese tiempo tipo no de da. investigación. Y si lo hago, va a implicar esfuerzo adicional de mi parte, seguramente echarme, como se dice, una responsabilidad encima que de pronto no, pues no quiere tomar, ¿no? Es como el factor humano detrás de cómo se cuentan ese tipo de cosas, ¿no? Y también la competencia de que definitivamente si no lo publicas tú, el de al lado lo está publicando. Ujú. Entonces también hay que, tienen un reto, un Sí. desafío muy grande. Lo que primamos nosotros como consumidores de medios y lo que la redacción o el espacio que se tiene también prima y la velocidad de las Ujú. informaciones. Cuando yo empecé a trabajar en esto, yo siempre lo digo, había un cierre. El periódico tenía un cierre, no había más. Sí, si la noticia no llegaba a redacción a las 3 de la tarde, al día siguiente no salía. Ujú. Eh, Hoy en día el cierre es cuando la noticia se produzca. Todavía el papel tiene esa magia de Sí, cerrar sí. y llegar, pero a veces yo que todavía recibo el periódico físico por puro cariño, recibo en el periódico y dice, pero esta noticia ya va No, en la total. versión, ¿no? Pasa todo muy Vamos en la rápido. temporada 3 de esa noticia. Pasa todo muy rápido, sí. Bueno, ¿qué sigue?
¿Qué pasa ahora con...? Pues Alfonso, seguimos en la comunicación de temas de salud. Ahorita estamos empezando un proyecto muy chévere con Pulso. En diciembre del año pasado, justo en coincidencia de mí, yo vivía en Medellín, estaba regresando a Bogotá, me llaman para liderar un proyecto de comunicación de temas de salud y pues obviamente con un equipo muy grande detrás, con todo ese potencial en comunicación digital que tiene Pulso, que son en realidad muy buenos en tema de redes y demás. Y la apuesta es meterle rigor, meterle nuevos lenguajes, meterle nuevos formatos a la comunicación en salud. Una apuesta grande porque siento que sí hay una necesidad en la gente de tener mejor información y obviamente la salud. Siento que me gusta es porque a la gente le importa. Sí, Yo antes era periodista deportivo, sí, en un momento fui periodista deportivo porque amo el fútbol, pero dicen por ahí que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Y seguramente salud es la cosa más importante de las más importantes, porque, seguramente. o sea, si no hay salud, pues no hay nada. Y ese es como el clic que yo tengo con este tema, porque de verdad puede conducir a buenas decisiones y eso es bienestar, calidad de vida, muerte, vida, en fin, son temas muy Son importantes. temas tremendamente importantes. Sí. Bueno, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Como no tenemos ninguna atadura, salvo con nosotros mismos, aquí nos puedes dejar para que quienes no siguen a Ronnie lo sigan. Todas tus redes, danos dónde estás, cómo te llamas en el mundo digital, que es donde estamos todos hoy en día, y con ganas de ver ese nuevo proyecto, seguirlo. Bueno, ese proyecto se llama Signos Vitales, ya está al aire, lo pueden Sí. encontrar así mismo en Instagram, Signos Vitales Raya al Piso. Tiene, digamos, en la cuenta de YouTube de Pulso, tiene una lista de reproducción donde vamos a publicar las entrevistas. Y mis cuentas personales es Ronnie Suárez, con doble N e Y, Raya al Piso en X, que yo me niego a dejar de llamar Twitter. Sí. Estoy también en Instagram como Ronnie Suárez Periodista, también con doble N e Y, en TikTok igual. En YouTube también, chévere que si pueden suscribirse al canal porque es un contenido diferente al de las otras redes y es una apuesta por hacer algo un poquito más a profundidad y es como el proyecto en el que estoy como también con mucho corazoncito por esos días. Si se gastan el tiempo de darle suscribir a Ronnie, suscribir a Por favor. 2 Puntos by Creap, Se agradece, se agradece. que pues en realidad mucho de lo que yo hago es de verdad por amor a la información y a la comunicación en salud, ¿sí? Mis contenidos, por ejemplo, los especiales que he hecho de VIH, del problema del ruido como salud pública, es puro amor a la información. Entonces, como dicen los youtubers, me sirve mucho si me pueden seguir por ahí y suscribirse. No, seguro que sí, y que sigas cosechando éxitos. Todavía creo que la carrera nos va a tocar hacer en la temporada 3 otro para ver qué ha pasado. Pero a ustedes, invitarlos primero a que sigan a Ronnie. Ya vieron, gran ser humano, persona. Una de 2 cosas que me llevo, apasionado por el periodismo, uno, pero sobre todo por el valor de la humanidad y de lo que están detrás de esas historias que tenemos todos, que es algo que escribimos acá y decimos mucho, de esas historias que merecen ser contadas. Y a ustedes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, nos encuentran en Spotify, YouTube, X, ex Twitter, que me falta, Instagram y TikTok. Y invitarlos a que se suscriban. Los links siempre los encuentran abajo de estos videos. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Pero antes de irnos, Ronnie, hay un pequeño mini challenge que mi hija pequeña me dijo que hiciera. Y he sido desjuiciado, no lo he hecho en todos, pero sí lo preguntamos. Y es una pregunta light. ¿El helado de vainilla o de chocolate? De Arequipe Crepes. Ahí seguimos anotando, por favor, equipo, anoten todas las marcas para que sean patrocinadoras del podcast en la emisión número 2. A ustedes gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Ronnie. A ti. Dale.